Siempre has oído que Eva fue la primera mujer, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que antes de Eva existía otra mujer? Una figura misteriosa, eliminada de las escrituras tradicionales, pero que aún deja rastros en la historia. ¿Su nombre? Lilith. Y lo más impresionante, no solo habría sido la verdadera primera esposa de Adán, sino que también se habría rebelado contra él y se habría convertido en un ser demoníaco. Pero, ¿por qué se ocultó esta historia? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre Lilith? ¿Y será que todo esto tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginamos? Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás algunos hechos que pocas personas conocen sobre esta enigmática figura. Y si te gustan los contenidos que revelan los secretos ocultos de la Biblia y los misterios del Edén, te pido con cariño que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque aquí siempre traemos verdades que fortalecerán tu fe y, por eso, nadie quiere que las sepas. La historia de Adán y Eva es uno de los relatos más conocidos de la Biblia. Pero hay un detalle que muchos ignoran. La Biblia presenta dos versiones diferentes sobre la creación de la mujer. En el primer capítulo del Génesis, leemos que Dios creó al hombre y a la mujer simultáneamente. Creó Dios, pues, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Pero en el segundo capítulo, la narrativa cambia. Esta vez, la mujer es creada a partir de la costilla de Adán. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Ahora piensa, si Eva fue creada a partir de la costilla de Adán, entonces, ¿quién era la mujer mencionada antes de eso, en el capítulo 1? Aquí entra la figura misteriosa y olvidada de Lilith. Algunos textos judíos antiguos, como el alfabeto de Ben Sira, describen a Lilith como la primera esposa de Adán. Pero a diferencia de Eva, ella no habría sido creada a partir del cuerpo de Adán, sino del mismo barro que él. Esto significaba que Lilith se veía a sí misma como igual a Adán, negándose a ser sumisa a él. Según los textos antiguos, Adán quería que Lilith obedeciera su autoridad, pero ella se negó. Hubo un gran conflicto entre ellos, especialmente relacionado con la relación sexual y la posición de sumisión, algo que Lilith rechazaba por completo. Su negativa a aceptar la dominación de Adán habría llevado a una revuelta sin precedentes. Lilith huyó del jardín del Edén y abandonó a Adán para siempre. Al darse cuenta de su fuga, Adán pidió ayuda a Dios, quien envió a 3 ángeles para buscarla: Senoi, Sansenoi y Semangelov. Los ángeles encontraron a Lilith en las profundidades del Mar Rojo, pero ella se negó a regresar. Como castigo, por su desobediencia, Lilith habría sido maldecida, convirtiéndose en un demonio nocturno, conocida como la madre de los demonios y responsable de perseguir a niños y mujeres embarazadas. ¿Lo más intrigante? Lilith aparece en textos muy antiguos, incluso antes de la tradición bíblica, en las culturas sumeria y babilónica. En esas civilizaciones era vista como una entidad ligada a la noche, al deseo y al caos. Pero cuando su mito fue incorporado a la tradición judía, su historia fue resignificada, convirtiéndola en un ser demoníaco y amenazador. Esto plantea una pregunta: ¿Lilith realmente era una entidad maligna o solo una mujer que desafió el sistema? Y más aún, ¿por qué esta historia fue eliminada de la tradición cristiana? Si Lilith realmente fue la primera mujer de la humanidad, entonces, ¿Eva habría sido una sustituta creada para ser más obediente? Responde en los comentarios quién crees que fue la primera mujer de la humanidad. Quiero saber tu opinión. En el próximo tema, exploraremos qué sucedió realmente con Lilith después de su fuga y cómo se convirtió en uno de los mayores misterios de la Biblia. Prepárate, porque esta historia se vuelve aún más oscura. Lilith no aceptó inclinarse ante Adán. Se negó a vivir bajo las reglas impuestas para ella. Y fue esta rebeldía la que cambió completamente su historia. Y quizás sea precisamente por eso que fue eliminada de la narrativa tradicional. Pero,
¿qué ocurrió después de que Lilith huyera del jardín del Edén? Según los textos antiguos, al abandonar a Adán, Lilith escapó a las orillas del Mar Rojo, un lugar descrito como un reino de espíritus y entidades oscuras. Allí habría llegado a ser la esposa de Asmodeo, el rey de los demonios, y habría dado a luz a cientos de descendientes demoníacos. Pero esta decisión tuvo consecuencias terribles. Dios, al ver su fuga, envió a 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semángelov, para intentar traerla de vuelta. Ellos ordenaron a Lilith que regresara con Adán, pero ella se negó. Nunca volvería para ser sumisa a un hombre. Entonces, los ángeles le impusieron un castigo cruel. Cada día, 100 de sus hijos morirían como castigo. Ese fue el precio de su libertad, pero Lilith, llena de furia, hizo su propia promesa. Se convertiría en una amenaza eterna para los descendientes de Adán y Eva, atacando especialmente a bebés y mujeres embarazadas. Y así fue como Lilith pasó de ser la primera mujer de la humanidad a convertirse en uno de los demonios más temidos en la tradición judía. Pero, ¿realmente Lilith era un ser demoníaco? ¿O solo una mujer que se negó a ser dominada? Muchos estudiosos creen que su transformación en un demonio fue una forma de distorsionar su imagen y convertirla en un ejemplo de lo que sucedía con las mujeres que desafiaban las reglas impuestas por la sociedad patriarcal de la época. La verdad es que Lilith continuó rondando los mitos a lo largo de los siglos. En la tradición judía, se comenzaron a utilizar amuletos con los nombres de los 3 ángeles para proteger a los bebés de su furia. En la Edad Media, su figura fue aún más demonizada. Pasó a ser retratada como una mujer seductora y peligrosa, que invadía los dormitorios de los hombres durante la noche para seducirlos y engendrar hijos demoníacos. Y fue en ese momento cuando surgió otra creencia aterradora. Lilith se convirtió en la madre de los súcubos, espíritus malignos que atormentaban a los hombres en sus sueños. Pero, ¿y si Lilith no hubiera sido eliminada de la Biblia? ¿Cómo cambiaría esto nuestra visión sobre el papel de las mujeres en la historia? En los próximos momentos, quiero profundizar en este misterio y revelar cómo Lilith pudo haber sido inspirada en antiguas deidades de Mesopotamia. ¿Qué sabían los sumerios sobre Lilith que fue olvidado con el tiempo? La historia de Lilith no comenzó con la Biblia. Mucho antes de que fuera descrita como un demonio vengativo que atacaba bebés y seducía a los hombres por la noche, Lilith ya existía en mitos que se remontan a miles de años antes del cristianismo. Pero, ¿qué sabían las culturas antiguas sobre Lilith que se ha olvidado con el tiempo? Para entender esto, debemos regresar a las civilizaciones de Mesopotamia, donde se encontraron algunos de los primeros registros sobre Lilith. Y lo más impresionante, en estos registros, Lilith no era solo un demonio. En la antigua Sumeria, alrededor del año 3000 a.C., existían figuras femeninas asociadas al viento, la noche y la seducción. Los sumerios creían en espíritus conocidos como Lilú y Lilitu, que vagaban por el mundo atormentando a hombres y mujeres. Lilitu, en particular, era descrita como un espíritu nocturno femenino, seductor y peligroso. Se la consideraba una entidad que representaba el deseo, la independencia y el caos. Este mito viajó a través de las civilizaciones y, alrededor del año 1000 a.C., los babilonios también registraron la existencia de una entidad llamada Lamashtu, una diosa demonio, temida por robar bebés de sus cunas y causar enfermedades. ¿Coincidencia? ¿O será que la historia de Lilith fue adaptada a partir de estos antiguos mitos mesopotámicos? Si retrocedemos aún más en la historia, encontramos otra figura fascinante: Ishtar, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. En la mitología, Acadia, Ishtar, era descrita como una mujer fuerte, seductora e independiente, que desafiaba tanto a dioses como a hombres. Y aquí hay algo sorprendente. Muchos historiadores creen que Lilith podría haber sido una versión corrompida de Ishtar. ¿Por qué? Porque Ishtar era una diosa poderosa,
pero también caótica. Sus mitos hablaban de sus pasiones intensas y de su poder de seducción. No aceptaba la sumisión y por ello fue vista como una figura peligrosa para los estándares patriarcales. Así que, con el tiempo, el mito pudo haber sido modificado para transformar esta imagen de libertad en algo maligno. Es decir, Lilith pudo haber sido una divinidad adorada en el pasado, pero terminó siendo demonizada para convertirse en un símbolo de terror y pecado. Si estás disfrutando y sacando provecho de este contenido, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para formar parte de nuestra comunidad y no perderte ninguna novedad. Y, por supuesto, deja tu valioso like para que sepa que te ha gustado. Así podré traer más contenidos que abrirán tu mente a nuevos aprendizajes. Si hay alguna duda de que Lilith ya existía antes de la Biblia, basta con mirar uno de los textos más antiguos de la humanidad, el Épico de Gilgamesh, un poema mesopotámico escrito alrededor del año 2100 a.C. En él hay un pasaje que describe un árbol sagrado que crece a orillas del río Éufrates. Pero este árbol tiene 3 habitantes siniestros, una serpiente en sus raíces, un pájaro demoníaco en sus ramas y una misteriosa mujer en el medio, llamada Lilith. Cuando el héroe Gilgamesh corta el árbol, la serpiente huye al inframundo, el pájaro escapa a las montañas y Lilith desaparece en el desierto. Este relato es muy parecido a la narrativa bíblica del Jardín del Edén, donde también hay una serpiente y una mujer que desafía el orden. ¿Será que Lilith fue eliminada de las Escrituras para reforzar la versión de que Eva debía ser sumisa? Y aún más, si Lilith era un ser demoníaco, ¿por qué su mito existía miles de años antes del judaísmo y el cristianismo? La verdad es que Lilith nunca fue solo un demonio. Fue diosa, espíritu y criatura mística antes de convertirse en un símbolo del miedo. Pero, ¿qué ocurrió con esta historia a lo largo del tiempo? Si Lilith fue borrada, ¿por qué sigue resurgiendo hoy en día? En el próximo tema, exploraremos cómo Lilith se convirtió en un ícono en la cultura moderna, desde su presencia en la brujería hasta su influencia en películas y series. Y lo más impactante, ¿por qué tantas personas hoy están rescatando su imagen como un símbolo de libertad? Quédate conmigo, porque la revelación final guarda el mayor de los secretos. ¿Lilith fue borrada de la historia o silenciada a propósito? Esta pregunta resuena con más fuerza cada vez. Durante siglos, su figura fue distorsionada, transformada de una posible diosa de la antigüedad en un demonio temido, una entidad asociada al mal, al pecado y a la perdición. Pero algo muy curioso ha estado sucediendo en los últimos años. Lilith está regresando, y la pregunta que no deja de surgir es, ¿por qué? Hoy en día, el nombre de Lilith aparece cada vez más en la cultura pop, en la brujería moderna e incluso en movimientos sociales. Para algunas personas, sigue siendo un espíritu maligno, una criatura peligrosa vinculada al ocultismo. Para otras, Lilith se ha convertido en un símbolo de libertad y resistencia contra el dominio masculino. Pero, ¿cuál de estas versiones es la verdadera? Si antes Lilith era un nombre que solo aparecía en textos religiosos y mitológicos, hoy está en todas partes. Puedes encontrar la figura de Lilith en películas y series, como en el universo de la serie Supernatural, donde Lilith es el primer demonio creado por Lucifer. Lilith también aparece en la literatura y en el feminismo. Muchos grupos la ven como un símbolo de empoderamiento femenino, representando a la mujer que se negó a ser sumisa. Además, escritoras y estudiosas feministas la han rescatado como una de las primeras figuras femeninas en desafiar el orden patriarcal. Pero este cambio de imagen plantea una pregunta. ¿Lilith siempre fue un ser maligno o fue retratada como una villana para que su historia fuera olvidada? ¿La Biblia ocultó a Lilith a propósito? Deja tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Si miramos las versiones más antiguas de la Biblia, no hay una mención directa de Lilith como la primera esposa de Adán. Pero hay algo intrigante. En Isaías,
capítulo 34, versículo 14, la Biblia menciona una criatura misteriosa, traducida como Lilith en algunos textos antiguos. Algunas versiones la describen como un demonio nocturno, una figura oscura que vaga por las ruinas. Sea coincidencia o no, esta es la única vez que su nombre aparece en la Biblia tradicional. Sin embargo, en los textos apócrifos y en la mitología judía, su presencia es mucho más fuerte. Si Lilith fue realmente la primera mujer de la humanidad, ¿por qué su historia fue borrada? La respuesta puede estar en la forma en que las religiones antiguas necesitaban reforzar ciertos roles sociales. Eva, a diferencia de Lilith, era sumisa, obediente y creada para seguir a Adán. Esto la convertía en el modelo ideal para la mujer en la tradición religiosa, mientras que Lilith representaba la insubordinación, el deseo propio y la negativa a aceptar las reglas impuestas sobre ella. Y aquí está la gran revelación. Lilith no es solo un mito del pasado. Su historia refleja un debate que sigue vivo hasta hoy: el derecho de las mujeres a elegir su propio destino, la lucha entre la libertad y el control social, el conflicto entre seguir órdenes y buscar la propia verdad. Así que la pregunta que queda para ti ahora es: ¿Lilith fue realmente un demonio que debía ser borrado de la historia? ¿O simplemente fue una mujer que se negó a ser controlada? ¿Qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este video ha abierto tu mente, deja tu valioso like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenidos que también revelan los misterios ocultos de la Biblia. Te veo en el próximo video.